Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y optimismo. Hoy nos sumergiremos en una noticia que, de verdad, ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento, un auténtico terremoto mediático que ha dejado a muchos con la boca abierta y los ojos como platos. Así es, amigos, porque vamos a hablar de algo que involucra a dos de los nombres más grandes, queridos y admirados de la televisión turca, dos íconos cuya conexión es, digamos, explosiva. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy sobre Can Yaman y Demet Özdemir les va a sorprender muchísimo, les va a hacer vibrar y seguramente a alimentar todas sus esperanzas. Y si aún no lo han hecho, si están disfrutando de esta dosis de exclusiva y emoción, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón de suscripción con fervor y activen esa campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, de nuestros destapes, de nuestras primicias. Comencemos esta montaña rusa de emociones y de revelaciones. Hace unas semanas, una noticia dio la vuelta al mundo con la velocidad de un rayo, y no es para menos. El 3 de febrero de 2026, una información sobre Can Yaman y Demet Özdemir salió a la luz, irrumpiendo en nuestras vidas como un torbellino de sorpresas, y créanme, la reacción fue unánime, rotunda y absolutamente espectacular, impactante. Hablamos de dos figuras que, aunque sus caminos sentimentales ya no estén unidos públicamente, siempre han mantenido una conexión especial, un hilo invisible pero poderoso en el corazón de sus incondicionales fans. Su química en pantalla en Erkencikus, o Pájaro Soñador, como la conocemos y amamos en muchos lugares, fue algo mágico, algo que trascendió la ficción, que rompió la barrera de lo ordinario y se instaló, de forma imborrable, en la memoria colectiva de millones de espectadores. Y es precisamente esa conexión, esa chispa eléctrica que siempre hemos sentido, esa empatía que traspasaba la pantalla, la que ha vuelto a ser el centro de atención, pero esta vez, de una forma mucho más trascendental y ambiciosa. Lo que sucedió fue algo que nadie, absolutamente nadie, pudo prever. Imaginen esto, están ustedes tranquilamente navegando por sus redes sociales, disfrutando de un café matutino, o quizás saliendo de un largo día de trabajo, y de repente un titular, una notificación, una noticia llama poderosamente su atención. Y ese titular, amigos, dice algo así como Can Yaman y Demet Özdemir, juntos de nuevo en un proyecto secreto y de gran envergadura. Sí, lo han oído bien, y les aseguro que no es un sueño ni una ilusión pasajera. No se trata, al menos públicamente, de un reencuentro romántico que muchos anhelan, sino de un regreso triunfal a la pantalla, juntos, y en circunstancias que aún envuelven un halo de misterio, de intriga y de un potencial deslumbrante. Durante meses, incluso años, los rumores sobre un posible proyecto conjunto entre estos dos talentos habían estado circulando como susurros en el viento, pero siempre se mantenían en el ámbito de las especulaciones, de las fantasías de los fans, de las esperanzas desmedidas. ¿Sería una nueva serie que nos robaría el aliento? ¿Una película que haría historia en la taquilla? ¿Quizás una aparición especial en algún evento de gala que nos dejaría sin palabras? Las teorías eran infinitas, las especulaciones se multiplicaban por segundo, y la esperanza de los fans, inquebrantable, se alimentaba de cada pequeña pista o coincidencia. Sin embargo, la confirmación oficial, cuando llegó, lo hizo de una manera que demostró, sin lugar a dudas, que las ambiciones de este proyecto eran mucho, mucho más grandes de lo que cualquiera de nosotros, por muy soñadores que fuéramos, podría haber imaginado. La información que trascendió, que explotó mediáticamente el 3 de febrero de 2026, apuntaba a algo revolucionario. Can Yaman y Demet Özdemir no solo estaban uniendo fuerzas como actores principales en una nueva y prometedora producción, sino que iban a ser productores ejecutivos. Exacto. Han leído bien. No solo regresan a trabajar juntos, a regalarnos esa química que tanto amamos, sino que también toman las riendas creativas detrás de cámaras, el timón del barco, el control de la visión artística. Esto significa, y aquí radica la magnitud de la noticia, que no solo volveremos a ver esa conexión tan deseada, esa complicidad tan palpable, sino que también tendrán una influencia directa, profunda y decisiva en la historia, en el desarrollo de los personajes, en cada detalle, en cada escena que haga de este proyecto un éxito rotundo. Y cuando hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir, cuando pensamos en su poder de convocatoria, en su talento innato y en su conexión con el público, el potencial de éxito es, por decirlo de forma muy sutil, simplemente gigantesco, colosal, estratosférico. Los rumores, y aquí es donde la anticipación se dispara, sugieren que este P.
Proyecto es una serie de televisión que se está gestando con el máximo sigilo y ambición para una de las plataformas de streaming más importantes a nivel mundial. Piensen en los gigantes del entretenimiento: Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, Disney+. Las posibilidades son enormes y cada una de ellas evoca un potencial de alcance global inmenso. Y el hecho de que quieran lanzar algo de esta magnitud, algo que requiera una inversión y una estrategia tan considerables, involucrando a dos estrellas de su calibre en roles protagónicos tanto delante como detrás de cámaras, dice muchísimo, de las expectativas desorbitadas que tienen puestas en esta colaboración sin precedentes. La idea es crear una historia que no solo conquiste, seduzca y enamore al público turco, su hogar, sino que también tenga un alcance verdaderamente global, rompiendo barreras idiomáticas y culturales y llegando a audiencias en todos los rincones del planeta, de una manera que pocos proyectos han logrado antes. Además de la estructura de producción, se habla de que el asterisco género de esta nueva producción podría ser algo completamente diferente, algo que nos sacará de nuestra zona de confort y nos sorprenderá gratamente. Mientras que en Erkencicus exploraron la comedia romántica con maestría, tejiendo una historia dulce y cautivadora que conquistó a todos, los rumores más sólidos y creíbles sugieren que este nuevo proyecto se adentraría en territorios mucho más oscuros, más complejos, quizás un drama psicológico con tintes de thriller que nos mantendrá al borde del asiento, o incluso algo de ciencia ficción que desafiará nuestra imaginación y nos transportará a mundos insospechados. Este cambio de registro permitiría a Khan y Demet explorar facetas de su actuación que quizás no habíamos tenido la oportunidad de ver antes, demostrando su increíble versatilidad, su profundidad artística y consolidando aún más su estatus como artistas completos, camaleónicos y capaces de abordar cualquier desafío. Y para nosotros los espectadores, sería una oportunidad de oro, una experiencia inolvidable de verlos brillar con luz propia en roles completamente nuevos, inesperados y desafiantes, demostrando la amplitud de su talento. La noticia, aunque inicialmente envuelta en un velo de discreción, fue confirmada de forma muy sutil al principio, a través de comunicados de prensa de las productoras involucradas, nombres que ya resuenan con fuerza en la industria, y posteriormente, con breves pero significativas declaraciones de los propios actores, quienes, con una mezcla de emoción y profesionalismo, rompieron el silencio. Can Yaman, conocido por su carisma arrollador, su energía desbordante y su magnetismo natural, expresó su más profundo entusiasmo por volver a trabajar con Demet, destacando la excelente relación profesional que siempre han mantenido, incluso después de que sus caminos se separaran sentimentalmente. Dijo algo así como que la química entre ellos es innegable, que trasciende el tiempo y las circunstancias, y que están increíblemente emocionados por la oportunidad de crear algo nuevo juntos, algo que, según sus propias palabras, será inolvidable. Una producción que resonará en los corazones de los espectadores y en la historia de la televisión. Por su parte, Demet Özdemir, cuya dulzura, talento innato y belleza cautivadora la han llevado a conquistar corazones en Turquía y alrededor del mundo, también compartió su inmensa alegría y su visión sobre esta nueva aventura. Mencionó que volver a coincidir en un proyecto de esta envergadura con Khan es un verdadero regalo, una oportunidad que no esperaba pero que recibe con los brazos abiertos. Hizo hincapié en que la oportunidad de ser parte activa de la producción ejecutiva les permite plasmar su visión artística de una manera mucho más profunda, de dar forma a la historia, de infundirle su sello personal y su sensibilidad. Ella enfatizó la importancia de contar historias que no solo entretengan, sino que también resuenen con el público a nivel emocional, que dejen una huella imborrable, que generen reflexión y conversación. Y con la combinación de su talento interpretativo y su nueva faceta como productoras, podemos estar absolutamente seguros de que este proyecto cumplirá con todas esas expectativas y las superará con creces. Lo que hace esta noticia aún más intrigante, más emocionante y más digna de análisis, es el asterisco secretismo absoluto que rodea los detalles de la trama. No se ha filtrado prácticamente nada sobre la historia en sí, solo que se alejará radicalmente de los géneros que los hicieron famosos inicialmente y que explotaron su fama mundial. Esto ha desatado, como era de esperar, una oleada masiva de especulaciones, de teorías elaboradas y de debates apasionados en redes sociales, foros de fans y grupos de discusión. ¿Será una historia de venganza que se cuece a fuego lento? ¿Una compleja intriga política con giros inesperados? ¿Una aventura épica que nos transporta a épocas pasadas o a futuros distópicos? Las teorías son tan variadas como las personalidades de sus seguidores, y cada una de ellas refleja la ilusión y la imaginación desbordante del público. Y esta incertidumbre, lejos de decepcionar,
lo que hace es aumentar exponencialmente la expectación, generando una anticipación casi insoportable. Los fans, por supuesto, han reaccionado de una manera que solo ellos saben hacer, con una mezcla explosiva de euforia desbordante, incredulidad maravillada y un amor incondicional que traspasa las pantallas. Las redes sociales se inundaron de hashtags como #CanDemet Forever, #El regreso de los sueños, #Proyecto secreto, #Producers with Attitude y un sinfín de otros con miles, millones de mensajes de apoyo, de emoción contenida y de predicciones entusiastas. Es un testimonio vívido, palpable y conmovedor del impacto masivo que tuvieron en sus inolvidables roles de Candy Beat y Sanemainen Erkenzikus, y de cómo su conexión, tanto dentro como fuera de pantalla, ha generado un vínculo tan fuerte, tan profundo y tan duradero con su audiencia global. Es la prueba de que su legado trasciende la propia serie. Este movimiento estratégico, esta decisión de convertir a los actores principales en productores ejecutivos, es algo cada vez más común en la industria del entretenimiento, y habla a las claras de la confianza que las grandes productoras y las plataformas de streaming tienen en el poder de sus estrellas para no solo actuar de manera brillante, sino también para guiar, para dar forma, para infundir su visión y su sello personal a los proyectos. Y en el caso de Can Yaman y de Method Demir, esta confianza parece estar más que justificada, respaldada por años de éxito y conexión con el público. Ambos han demostrado un gran entendimiento de lo que funciona, de lo que cautiva a la audiencia, de lo que genera conversación y de lo que se convierte en un fenómeno. Y su experiencia previa en producciones exitosas, en la complejidad de las tramas turcas y en la exigencia del mercado internacional, les otorga una perspectiva valiosa y una visión estratégica indispensable. Imaginen la intensidad de las reuniones de guión, las discusiones creativas que seguramente están teniendo, las decisiones de casting que estarán tomando, la supervisión de cada aspecto de la producción. Todo esto liderado por ellos mismos, con su propia impronta y su visión artística. Es una oportunidad de oro, una ventana única para ver cómo sus ideas, sus sueños y su visión cobran vida en una pantalla. Y estoy segura de que trabajarán incansablemente con esa pasión que los caracteriza, para asegurarse de que cada detalle sea perfecto, desde la cinematografía deslumbrante hasta el vestuario cuidadosamente seleccionado, pasando, por supuesto, por las actuaciones que sin duda serán sublimes. La fecha exacta de lanzamiento de esta serie aún no se ha anunciado oficialmente, manteniendo el suspense hasta el último momento, pero se espera que las grabaciones comiencen a finales de este año, preparándose cuidadosamente para un posible estreno a finales de 2026 o quizás, a principios de 2027. Esto nos da tiempo para prepararnos mentalmente, para soñar con lo que está por venir, para alimentar nuestras teorías y para revivir la magia que tanto amamos. Y mientras tanto podemos seguir revisitando Erkenzikus, para revivir esa química inolvidable, esa historia que nos hizo suspirar y soñar. Lo más fascinante de esta noticia, lo que la eleva por encima de cualquier otro anuncio reciente, es el asterisco factor sorpresa combinado con la ambición. En un mundo donde a veces parece que ya lo hemos visto todo, que la innovación escasea, Can Yaman y The Method Demir nos demuestran, una vez más, que siempre hay espacio para la reinvención, para la audacia, para la innovación y para redefinir las expectativas. El hecho de que hayan decidido unir fuerzas de esta manera tan profunda, asumiendo un rol tan protagónico en la producción ejecutiva, no solo habla de su ambición profesional y de su deseo de crecer como artistas, sino también de la gran confianza, del respeto mutuo y de la sinergia creativa que se profesan. Nosotros, como seguidores leales y apasionados, tenemos la inmensa suerte de ser testigos de esta nueva y emocionante etapa en sus carreras. Verlos crecer como artistas, asumir nuevos desafíos, explorar territorios desconocidos y seguir sorprendiéndonos con su talento es un verdadero placer, un regalo para quienes admiramos su trayectoria. Y este proyecto en particular, con todo lo que sabemos y todo lo que intuye, tiene todos los ingredientes para ser un hito, un punto de inflexión en sus carreras individuales y, por qué no decirlo, en la historia de la televisión turca y potencialmente, de la televisión mundial. Así que para recapitular, el 3 de febrero de 2026 nos trajo la noticia más impactante, esperada y emocionante: Can Yaman y The Method Demir no solo regresan a trabajar juntos en pantalla, sino que lo hacen asumiendo roles de productores ejecutivos en un proyecto secreto, un misterio envolvente que se perfila como una serie de gran calibre, destinada a cautivar a audiencias globales a través de una plataforma de streaming de renombre. Se espera un género radicalmente diferente, un enfoque innovador y una producción que romperá moldes y capturará la atención de audiencias en todos los rincones del planeta.
La emoción es palpable, la expectación está por las nubes, y solo podemos esperar con ansias insaciables a que se revelen más detalles sobre esta colaboración épica, sobre este regreso triunfal, sobre esta aventura que promete ser inolvidable. ¿Están tan emocionados como yo? ¿Se atreven a soñar con lo que nos espera? Déjenme sus teorías, sus esperanzas, sus predicciones y sus deseos más profundos en los comentarios de abajo. Me encantaría leer todo lo que piensan sobre esta increíble noticia, debatir juntos las posibilidades y alimentar esta anticipación colectiva. Y si les ha gustado este vídeo, si han disfrutado de esta dosis de exclusividad y emoción, y quieren seguir al tanto de todas las novedades, de todos los destapes, de todas las primicias del mundo del entretenimiento, no olviden darle a ese botón de me gusta. Con todo su entusiasmo compartir este vídeo con todos sus amigos, familiares y compañeros de fandom, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo y activen esa campanita para no perderse absolutamente nada de lo que se viene. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, ha sido un verdadero placer y un honor compartir esta noticia trascendental con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más emociones. Hasta pronto y que la magia del entretenimiento los acompañe.